Título: La verdad en un mundo de engaño, evitando las falsas doctrinas. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy queremos hablar sobre un tema muy importante en nuestra época: las falsas doctrinas. En un mundo donde la verdad se distorsiona y se tergiversa, es fundamentalmente que como creyentes sepamos discernir entre lo que es verdadero y lo que no es. En este mensaje queremos explorar las características de las falsas doctrinas y cómo podemos protegernos de ellas. Las características de las falsas doctrinas suelen tener algunas características muy comunes. Primero, suelen ser atractivas y emocionantes, prometiendo soluciones rápidas y fáciles a nuestros problemas. Segundo, suelen ser basadas en la tradición o en la opinión humana, en lugar de en la palabra de Dios. Tercero, suelen ser divisivas, creando conflictos y divisiones entre los creyentes. Y cuarto, suelen ser destructivas, llevando a la gente lejos de la verdad y hacia la oscuridad espiritual. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3, se nos advierte sobre la llegada de espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. En Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3, se nos habla sobre los falsos profetas que introducirían herejías destructivas. Es importante que estemos alerta y que no nos dejemos engañar por estas falsas doctrinas. ¿Cómo protegernos de las falsas doctrinas? Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos protegernos de las falsas doctrinas? Primero, debemos conocer la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad suprema y debemos estudiarla y aplicarla en nuestras vidas. Segundo, debemos ser cautelosos con las enseñanzas que nos parecen demasiado buenas para ser verdad. Si algo parece demasiado fácil o demasiado emocionante, es probable que sea una falsa doctrina. Tercero, debemos buscar la sabiduría de Dios y no nuestra propia sabiduría. En Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 6 se nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no en nuestra propia comprensión. Finalmente, debemos estar dispuestos a confrontar y a corregir a aquellos que están enseñando falsas doctrinas. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2 al 4 se nos dice que prediquemos la palabra de Dios y que corrijamos a aquellos que están en un error. Entonces, la conclusión, hermanos y hermanas, la verdad es que vivimos en un mundo de engaño y que las falsas doctrinas están por todas partes, pero no tenemos que temer, porque sabemos que la verdad de Dios es más poderosa que cualquier mentira. Si conocemos la palabra de Dios, si somos cautelosos con las enseñanzas que nos parecen demasiado buenas para ser verdad, si buscamos la sabiduría de Dios y no nuestra propia sabiduría, y si estamos dispuestos a confrontar y a corregir a aquellos que están engañando a falsas doctrinas, entonces podemos protegernos de las falsas doctrinas y seguir adelante en la verdad de Dios. Que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra y a evitar las falsas doctrinas que nos rodean. Amén.